eólicas, de olas, potencia de aguas artificiales, cualquier cosa. Podría daros, no quiero daros mucho más. Sí, esto sí es importante. Es una empresa que, curiosamente, tú la ves y dices, bueno, hacemos grandes equipos, juntamos muchos equipos, pero sí está basado, tenemos un desarrollo enorme. Estas empresas sobrevivimos, detrás de todo el dinero que se invierte en investigación y desarrollo. La I+D, no sé si es investigación o desarrollo, pero es desarrollo, nuevos productos. Tienes que estar en la vanguardia, no vale mantenerte. Puedes pensar que una empresa que factura ese dinero te va a estrellar, es increíble. Tienes que estar permanentemente desarrollando. Y estas empresas gastamos muchísimo dinero. Iba a decir el número, no puedo decir un 8%. Pero eso, tú haces el número y dices cómo es posible. O sea, porque si no, no te mantienes. Tienes que estar en la punta. Aquí no vale estar en el sexto, séptimo, octavo. Tienes que estar en la punta. Lo primero porque se trata un poco de... Lo tratas, no siempre puede. Pero hay que estar. El desarrollo de software, por ejemplo, es increíble. Software lo aparece aquí por todos los lados. Nuestros productos tienen una base de software enorme. Todos. Pues todos. Si calculas la gente que estamos trabajando en una ABB desarrollando software, productos, es increíble. Porque es la base. Es la base del software. Que lo mantiene para todo. Desde una oficina hasta la red de potencia, hasta cualquier, esto es un edificio, pero puede ser una fábrica, puede ser. Esto es curioso, es un robot, por ejemplo, esto es un robot, es real. Veréis que los robots industriales que voy a presentar, los estoy dejando, los robots industriales seguramente, además una vez que me ha dicho que tenéis una asignatura de robótica, incluso pues presente, pues parece, si me centro mucho en los robots diréis, sí, hace mucho y seguramente tenéis muchísimos ya produciendo, estoy presentando cosas. Este es un robot que estamos a punto de desarrollar, y la posición, y como veis, pues la posición es para la foto, pero es real, ¿no? Son robots, se está desarrollando una serie de robots, lo que se llama colaborativos. Lo que se trata es, hasta ahora los robots están trabajando, una de las partes importantes de la seguridad en todas las instalaciones robóticas. Son unas normas de seguridad increíbles, muy estrictas, que hay que seguir. Ahora todo está normalizado, ¿no? Pues, pero a la vez estamos ya, dice, ya hay desarrollos importantes de lo que llamamos el robot colaborativo. El robot que está trabajando al lado del hombre, que te cruzas con él, que chocas con él. Te puedes mover, está aquí donde está Frida. ¿Cómo se llama? Es muy han puesto el proyecto Frida, porque es un robot Frida. Entonces, es un robot que tiene, en vez de los 6 ejes normales de un antropomórfico, pues tiene 7. Perdón, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 11. Es una persona ya. Y es de la misma forma. Se trata de que sean robots, digo, que puedan trabajar muy cerca del hombre, porque puedan tener capacidad de interconexionar. Cualquiera de vosotros que entre en YouTube, pone Frida bebé y veréis cosas, lo veréis ya trabajando, veréis las pruebas que se están haciendo. Va mucho de la robótica, va por aquí, es un campo importante. Bien, no lo sabía en esta. ¿Qué es esto? Esto es más de lo que ha habido. Esto es un poco más, ¿no? 1,5 billones metidos en investigación. Ponéis todos una bolsa, haceros cuenta de lo que puede dar todo el dinero, la gente que está involucrada en esto, trabajando bien. Es la única manera de sobrevivir. Colaboración con 70 universidades por todo el mundo. Esperemos que algún día, y espero que me vais a perdonar, es una falta absoluta de educación, apagar el teléfono al principio de cualquier reunión. Perdonad. Esperemos que algún día vosotros estéis en esta lista. Os estoy hablando y espero que de alguna manera podamos. Sois la base. Vosotros tenéis ahora el cerebro más inteligente. Nadie, si yo tuviese que empezar a desarrollar la ciudad un poquito avanzar la robótica. Vosotros sois la base de todo esto. 8.000 ingenieros. 8.000 ingenieros y científicos trabajando. Os hablábamos de que somos 150.000. Haceros una idea. El balance que tenemos en esta empresa de cómo estamos trabajando. Insisto mucho en esto.
así ni nada. No, decir así. Si te cruzas con él y le dices hola Ulrich, seguramente si no lo sabes ya va a llevar a alguien de asistir rápidamente. Es una empresa muy abierta, las relaciones son altamente, como todo, en momentos de mucha tensión, el dinero es el dinero, hay que dar resultados, todo es muy mínimo, pero al final no deja de ser como nosotros, ganar algo más que yo, un poco más. Bueno, yo creo que ya vamos a empezar un poco en la parte, en la parte de la robótica industrial, de equipos, y aquí sí que quiero que, si veis que es mucho muy conocido, por favor que me lo digas porque nos saltamos, no quiero venir aquí a soltar algo que sabéis, aquí sí que voy a hablar de lo que es ya equipos pura, esto es la parte ya pura de lo que es la robótica, nuestros equipos. Bien, esta es ya la parte pura de todas las divisiones. Nosotros pertenecemos a esta división que se llama Discrete Dimensional Motion, una parte dentro de esa gran división, pues estamos los de robótica, pocos ahí trabajando en este campo, y os voy a explicar qué es lo que nosotros trabajamos, qué productos trabajamos, qué es lo que hacemos. Algunos seguramente los conocéis, otros pues igual os resultan algo novedosos, haremos algo también de aplicaciones, explicar, y ya digo, a partir de ahí en cualquier momento espero cualquier tipo de pregunta. Lo que es el grupo no la pasada ya lo hemos visto y vamos a intentar salir directamente de la división tampoco, ¿no? Alguno de los 80.000 ingenieros de esos no lo saben. Estas son las divisiones, como nos repartimos.